Hablando de huachicol, contrabando de combustibles, redes de protección, ha llamado la atención que la defensa de los hermanos Farías, los dos contraalmirantes de la Marina, acusados de estos y otros delitos, sobrinos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, demanden ahora que el exsecretario de la Marina, como se ha pedido tantas veces en este, en muchos otros espacios, sea citado a declarar en la investigación sobre el caso, colocándolo además como responsable de esa operación y de sus nombramientos. Hoy el almirante Raimundo Morales dijo que ya fueron dados de baja los dos hermanos Farías y que tienen 15 días para pedir revisar su caso. El tema, la pregunta es a ver si el almirante Ojeda declara algún día ante la Fiscalía General de la República. Como le decíamos, los hermanos Farías, uno está preso, el otro está prófugo, fueron apenas en los últimos días, fueron dados de baja en la Marina de México. La falta de compromiso y el encubrimiento de los supuestos responsables por el aparato del Estado ha hecho que el caso del contrabando de combustible avance a cuentagotas. Este jueves, durante la audiencia de tutela de derechos celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, la juzgadora determinó que la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, entregó información incompleta con documentos testados, es decir, con información tachada o marcada con recuadros negros. Además de negar acceso al expediente original a los abogados de Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el penal del Altiplano. Es por eso que la jueza de control, Mariana Vieira Valdés, ordenó entregar el expediente de 20 tomos contra el vicealmirante de la Secretaría de Marina. Según el despacho Epigmenio Mendieta y Asociados, la jueza resolvió que la carpeta de investigación no puede seguir oculta a la defensa, ni la Fiscalía puede decidir unilateralmente qué información mostrar y cuál esconder. El expediente está relacionado con el decomiso de un buque que llegó en marzo al puerto de Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel de contrabando. Manuel Roberto, sobrino del exsecretario Rafael Ojeda Luján, fue detenido junto con otras 13 personas por la investigación relacionada con una red de tráfico de combustible en las aduanas marítimas del país. Por lo pronto, el actual secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, informó que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna fueron dados de baja de la institución. De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja. Están ellos en su proceso legal, tienen 15 días para poner sus recursos de revisión. Algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen. Irónicamente, pese a estar bajo investigación por encabezar una red de tráfico de combustible, se les siguió pagando su salario en la Marina como si ambos fueran servidores públicos ejemplares. La jueza ordenó que el 27 de enero, a las 10 de la mañana, se debe entregar el expediente en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Ambos hermanos son indagados por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, según el expediente integrado por la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el despacho de la defensa, el fallo deja un mensaje inequívoco. La transparencia no es una concesión de la Fiscalía, es una obligación legal. El debido proceso no admite atajos y la tutela de derechos sí funciona cuando existe control judicial efectivo. Fernando Farías Laguna permanece prófugo. Bueno, nos preguntábamos cuándo se citará a declarar al ex secretario de la Marina, el tío además cercanísimo de estos dos ex contraalmirantes, ya fueron dados de baja los hermanos Farías. No ha sido citado a declarar y hay tanto rezago en esta investigación que llegó a un punto, a un límite y luego yo creo que como alguien se asustó, no quiso avanzar, no quiso ir más arriba porque tenía que llegar a este tipo de personajes y eso es responsabilidad directa de quien detentó
la Fiscalía General de la República hasta hace unos días, de Alejandro Gertz Manero. Hoy Alejandro Gertz Manero tuvo su reunión ahí en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de la Comisión Permanente, perdón, estuvo del Senado y ahora irá a la Comisión Permanente y a ser ratificado y llegará a Gran Bretaña y se irá a Gran Bretaña, pero nadie le reclamó, solo muy tibiamente el senador Luis Donaldo Colosio le reclamó muy tibiamente la gestión de Alejandro Gertz Manero, que es responsable de muchas de estas cosas que han pasado en los últimos 6, 7 años. En un hecho que a mí me parece lamentable, los legisladores del PAN y del PRI decidieron no ir a esta reunión. En lugar de ir y cuestionar, decidieron que mejor era no participar. Pero cuando vemos por qué tenemos todos estos rezagos en todas estas investigaciones, por qué en el caso del Huachicol no se avanzó hacia otros niveles, es responsabilidad de quien estaba en la Fiscalía. Por eso fue removido de la Fiscalía General de la República. Ahora, Jorge, es impresionante que ahora la defensa de los hermanos Farías evidentemente están pidiendo que declare el exsecretario, el exalmirante secretario de la Marina. ¿Por qué? Porque él estaba enterado, él fue quien puso a sus sobrinos en ese lugar y quien de alguna manera operaba. Es demasiado grande el negocio, demasiado grande lo que se hizo con el huachicol fiscal, donde estuvo muy metida esta gente de la Marina como para que no supiera. Y además de todo, bueno, la gente que está en la Secretaría Marina antes y ahora están muy indignados. ¿Por qué? Porque una institución que era impoluta, que era sin lugar a dudas con quien se comunicaban las agencias de seguridad de Estados Unidos, se comunicaban con la Marina antes de que llegara el almirante Ojeda, porque era en quien más confiaban, pues de repente desprestigiaron una institución que es tan valiosa para México y para los mexicanos. Habrá que ver qué pasa en estos próximos días, pero sí sería conveniente que el almirante Ojeda llegara a declarar y nos dijera, por lo menos, no estamos diciendo que sea culpable o no, pero por lo menos que nos diga si estaba enterado. Si no estaba enterado es todavía más grave, porque quiere decir que no sabía ni siquiera lo que pasaba en Semar cuando él la presidía.